buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. En esta mañana vamos a tratar un tema muy especial en el cual vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos marca en el libro de Lucas capítulo 24 del 1 al 12. Y la palabra de nuestro Dios dice de esta manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gracias a Dios por la palabra que nos marca de esta manera. El escritor Lucas es contundente al hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora pues con lo primero: el efecto y el respeto que las buenas mujeres que habían seguido a Cristo mostraron a su cuerpo después de haber sido sepultado. Tan pronto como les fue posible a saber, tan pronto como pasó el día del sábado, el primer día de la semana. Con esta frase designa siempre el Nuevo Testamento al domingo. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, a fin de embalsamar el cadáver, ungirle la cabeza y el rostro, y quizás aromáticas por el cuerpo del Señor. Vemos el continuo celo de estas mujeres por servir al Señor. Las especias que a toda prisa habían preparado la tarde anterior al sábado, las llevaron al sepulcro tan pronto como alboreó el primer día de la semana. Lo vemos en Juan 21. Sabemos que salieron siendo aún oscuro. Por Marcos 16:2, que llegaron al sepulcro cuando había salido el sol. Entre las varias mujeres que acudieron al sepulcro aquella mañana, 1 y 10, Lucas menciona por su nombre a María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo. Por los relatos de los 4 evangelistas vemos que la más prominente de todas fue María Magdalena. Juana es la mencionada en 8:3 como mujer de Cusá. En cuanto a María, madre de Jacobo, no puede referirse a Jacobo el mayor, por cuanto su madre, como de Juan, era Salomé, tampoco Jacobo el hermano del Señor.
porque nunca aparece la Virgen María en una frase semejante, siempre se dice la Madre de Jesús. Hay quienes la identifican con la hermana de la Virgen, versículo Juan 19:25, mientras que otros sostienen que es la mujer de Cleofas, Juan 19:25, y madre de Jacobo el menor. Gracias a Dios por esta gran riqueza que nos da la palabra de nuestro Dios, que nos permite analizar de una manera más precisa de qué manera, cómo estas mujeres acudieron para ver qué había sucedido con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de manera que llevaban lo que de costumbre como judíos tenían de embalsamar y ungir la cabeza de un muerto. Pero hay una gran sorpresa que las mujeres se llevaron al ver que había sido retirada la piedra del sepulcro y que éste estaba vacío. Versículos 2 y 3. Estaban perplejas por esto. Versículo 4. Muchas veces los buenos cristianos se quedan perplejos acerca de cosas y circunstancias que más bien deberían prestarle aliento y consuelo. El claro informe que 2 ángeles le dieron acerca de la resurrección del Señor, Mateo menciona solo uno, Mateo 28:2, al que Marcos llama joven, vestido con una túnica blanca, Marcos 16:5. Esta aparente discrepancia se explica fácilmente si se tiene en cuenta que la apariencia del ángel, ser espiritual invisible, era la de un joven vestido de blanco comparado con Juan 20:12. Por otra parte, es corriente de los evangelios la mención de un solo personaje que hace de protagonista, aun cuando sean dos los que se hallan ahí, comparado con el relato de la curación del ciego Bartimeo en Marcos 10:46 a la vista de Mateo 20:30. Cuando las mujeres vinieron a los ángeles, se llenaron de miedo y bajaron el rostro a tierra. Es lo que nos dice el versículo 5. No para mirar al sepulcro, sino en señal de respeto y reverencia, como lo da a entender el participio de presente, que indica una acción continua. Los ángeles les dicen entonces: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí se nos da testimonio consolador de que nuestro Señor está vivo y glorioso. Y eso lo podemos apreciar allá en Apocalipsis 1:18 y 5:6. En pie, como Job podemos decir: yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25, y porque Él vive, nosotros viviremos también, en Juan 14:19, Romanos 6:8. Al mismo tiempo, los ángeles lanzan un reproche a todos los que buscan a Jesús entre los muertos. No es un síntoma el que en las iglesias católicas romanas predominen las estatuas de Cristo yacente en vez de resucitado. Nota de tal traducción, mis amados hermanos. La contradicción de aquí es que si este versículo, si este ángel nos está diciendo que Él vive, ¿por qué entonces en las iglesias católicas está colgado una estatua de Cristo muerto y no un Cristo resucitado? Amén. Gracias a Dios, porque nosotros los que leemos la palabra, los que creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay esa seguridad, hay esa confianza de que nuestro Señor Jesucristo vive. Los ángeles dan a las mujeres seguridad de la resurrección del Señor. No está aquí, sino que ha resucitado. Versículo 6.
y les refrescan la memoria con la predicción que el propio Señor había hecho repetidas veces, versículos 6 y 8. Por aquí vemos que estos ángeles no traen del cielo un evangelio nuevo, comparado con Gálatas 1:7 al 8, sino el mismo que el Señor había proclamado. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, porque las palabras que repitieron los ángeles son las mismas palabras, son las mismas expectaciones que ellos dan aquí, de acuerdo a lo dicho por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta gran noticia que da los ángeles a estas grandes mujeres que con entusiasmo, que con alegría, con un sentido de amor, de gozo, de paz en su corazón, podían ir corriendo y ver allá y poder entender. Aún estaban perplejas, no entendían lo que estaba pasando con esta gran noticia. Pero veamos la alegría que las mujeres sintieron al oír estas buenas nuevas. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro refirieron todas estas cosas a los 11 y a los demás, versículo 8 y 9. Un oportuno recuerdo de las palabras de Cristo puede ayudarnos mucho a entender correctamente los designios misteriosos de la providencia de Dios. Pero no se quedaron ahí paradas, paladeando la buena noticia, no, sino que corrieron a comunicarla a los discípulos. La forma en que los apóstoles recibieron la noticia, dice la palabra, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, dice el versículo 11. Pensaron que todo aquello era producto del sentimentalismo y de la imaginación equivocada de unas pobres mujeres. Y es que también ellos habían olvidado las palabras de Jesús. No podemos menos de asombrarnos de falta de entendimiento de estos hombres. Habían profesado creer que Cristo era el Hijo de Dios. Le habían oído decir tantas veces que era preciso que muriese y resucitase al tercer día. Le habían visto resucitar a otros y todavía eran tan tardos para creer. Deberían haberse avergonzado más bien de que unas mujeres les hubiesen ganado en valentía y en amor al Maestro. Pedro, como siempre, toma la iniciativa en la acción al oír el informe de María Magdalena, donde hallamos más detalles de esta visita de Pedro y Juan al sepulcro. Vemos que Pedro se levantó y corrió al sepulcro, es lo que dice el versículo 12. Conociéndole, podemos aventurarnos a pensar que no habría ido al sepulcro si las mujeres no le hubieran informado que la guardia puesta junto al sepulcro se había dado a la fuga. Muchos que tienen los pies ligeros cuando no hay peligro son lentos y cobardes cuando asoma el menor peligro. Llegado al sepulcro, Pedro se asomó y vio las vendas de amortazar puestas ahí solas, es decir, como estaban después de amortajar el cadáver, pero sin el cuerpo. Se ve que tuvo mucho esmero en percatarse de estos detalles. Parece que como si no creyese a sus propios ojos. Aún después del anuncio de los ángeles, así de lento era Pedro para creer en la resurrección del Señor. Y se fue a casa, asombrado de lo que había sucedido. Lo que a cualquier lector asombra es este asombro de Pedro,
quien todavía no sabe qué pensar de todo ello. Sin embargo, podemos aplicar aquí lo que uno de los escritores eclesiásticos de los primeros siglos aplicó a Tomás. Mas nos convence la duda de Tomás y la perplejidad de Pedro que la fe de las mujeres que fueron al sepulcro, porque ello demuestra contundentemente que la resurrección de Cristo no es un invento de unos discípulos fanatizados por la admiración a su maestro, sino un hecho histórico que se impuso a la incredulidad persistente de los seguidores de Jesús. Amados hermanos, un nuevo amanecer, un nuevo día en el cual ocurre un acontecimiento más, un acontecimiento en el que debemos de pensar siempre. No es cualquier acontecimiento, no es cualquier milagro, es algo mucho más profundo de lo que podemos ver en este pasaje a través del libro del doctor Lucas, del cual nos está haciendo detalles por detalles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos y amigos, no dude, no deje de creer que realmente el cuerpo del Señor Jesús murió, pero ahora resucita, como la palabra lo dice. Esto nos indica que pasó de muerte a vida, y así es cualquier ser humano que se acerca a los pies de Cristo, ha pasado de muerte a vida, a una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, de esta manera es que usted se convierte en el Hijo del Dios viviente también. Permítanos pues, mis amados hermanos y amigos, expresar de una manera más profunda todo esto, mis amados hermanos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es cualquier cosa. Es un milagro que transforma la vida de cada uno de nosotros. Es la base más importante para que nosotros fuésemos salvos y fuésemos transformados de una manera integral. Todo aquel que se convierte en hijo de Dios, hay una transformación en su vida. Así que yo los invito a todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús, acérquese a Dios, acérquese a Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo haga la obra en su vida, su mente sea transformado, su corazón sea transformado y usted se convierta en un verdadero hijo de Dios, gozándose, alegrándose por este acontecimiento que vemos aquí, y usted tendrá la vida eterna que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Amén. No solamente eso, sino también la ida hacia el cielo, la transformación de nuestro cuerpo mortal que se transformará en un cuerpo celestial. Bendito sea nuestro gran Dios Todopoderoso al darnos esta gran noticia, estas grandes mujeres. Qué dichosas las mujeres cuando creen en el amor de Dios. Qué dichosas y bienaventuradas son todas aquellas que comparten la palabra de Dios, que comparten ese evangelio para que otras también sean transformadas, como la vida de estas grandes mujeres. Así que, amados míos, amados amigos, gracias por habernos escuchado a través de esta palabra, y que el mensaje lo reciba usted en su corazón y en lo más profundo de su ser pueda sentir que hay un Dios todopoderoso, que hay un Salvador que transforma la vida de cada uno de nosotros, y hay un Espíritu Santo que mueve los corazones para que podamos alegrarnos, podamos sentir
todas aquellas cosas que Dios quiere que seamos felices en este mundo. Permita pues que en esta mañana usted pueda reflexionar, usted pueda ir ante el Señor y darle de una manera a través de una oración que le perdone todos sus pecados, todos sus errores, y va a ver y creer que Dios transformará su vida actual. Gracias a Dios, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien merece desde ahora y para siempre. Amén y amén.